Presta atención, ya ha sucedido. Mientras la mayoría tenía la mente distraída, se abrió el llamado Portal 44 y su influencia ya se nota. Se pensaba que esto ocurriría el 4 de abril, pero la energía no esperó al momento previsto. Se manifestó antes y con ello comenzó a cambiar la propia percepción de la realidad. Si hoy sientes un estado extraño, inestabilidad interior, cansancio, incluso después de dormir, un ligero mareo o la sensación de haber perdido el ritmo habitual, debes saber que no estás solo. Es como si algo se hubiera desbordado antes de tiempo, rompiendo el orden habitual, y ahora la energía, que debía llegar gradualmente, se abalanza de golpe, saturando el espacio y la conciencia. Surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando estos procesos no se someten al tiempo? ¿Cuando algo traspasa los límites de lo esperado y se adelanta al calendario? Quizás, en momentos así, tampoco el ser humano deba permanecer dentro de los marcos anteriores. El número 4 se asocia desde antiguo con la base, la estructura, la creación. Es un símbolo de estabilidad, del arquitecto de la realidad, de la fuerza que convierte el diseño en forma. Cuando la energía se duplica, refuerza este principio. Ahora alcanza su punto álgido y precisamente en este periodo es especialmente importante tomar conciencia de los propios pensamientos y estados internos, porque dejan de ser algo abstracto, comienzan a formar los cimientos del futuro. En estos periodos, la atención se convierte en un factor decisivo. Aquello en lo que te concentras comienza a consolidarse, como ladrillos en los cimientos de una nueva realidad. Y si la persona no es consciente de hacia dónde se dirige su energía, el proceso sigue ocurriendo de todos modos, solo que ya sin su participación ni control. No toda la energía que pasa a través de nosotros actúa a nuestro favor, y por eso la conciencia se vuelve necesaria. Una de las características de este periodo es el intensificarse del intercambio, una especie de círculo entre dar y recibir. Se puede observar cómo surgen de repente actos de bondad, regalos fortuitos, mensajes oportunos, muestras inesperadas de atención. Esto crea la sensación de que el espacio acelera la respuesta a cualquier acción. La más mínima muestra de generosidad se devuelve más rápido de lo habitual, como si se activara un flujo cerrado en el que la persona es a la vez fuente y receptora. En el interior puede surgir el impulso de ayudar, apoyar, compartir, y esto se percibe casi como una llamada interior. Si se le sigue, surge una sensación de expansión y ligereza, pero si se ignora o se reprime, se puede encontrar con el efecto contrario, una sensación de estancamiento o tensión. Junto con esto, muchos comienzan a notar señales y coincidencias recurrentes. Los mismos números, frases, situaciones o incluso imágenes pueden aparecer una y otra vez, como si la realidad reflejara algún código oculto. Es como un ciclo que llama la atención sobre un patrón repetitivo en la vida. Estos momentos se convierten en una invitación a la toma de conciencia, ver qué escenarios se repiten y decidir si continuar con ellos o salir del círculo habitual. Cada obstáculo, cada retraso en este contexto puede percibirse no como un fracaso, sino como parte de un ajuste más preciso. Echa la vista atrás y recuerda el trabajo, las relaciones, los cambios que tanto esperabas. Si todo esto hubiera ocurrido hace un mes, una semana o incluso ayer, ¿estarías realmente preparado para afrontarlo? La esencia de lo que está sucediendo es que estos periodos no solo abren oportunidades, sino que reestructuran los cimientos mismos de la vida. Es precisamente por eso que antes todo parecía ir a cámara lenta.
No era un rechazo, sino una preparación. No era una pérdida, sino la construcción precisa de tu camino. Mientras te parecía que las puertas estaban cerradas, a un nivel más profundo se estaba produciendo un ajuste, y ahora queda claro que muchas cosas debían permanecer inaccesibles hasta un momento determinado, para que no entraras en el lugar adecuado con un estado interior inadecuado. Ahora llega ese momento, y los acontecimientos comienzan a acelerarse, como si una señal invisible hubiera dado permiso para avanzar. Lo que antes parecía imposible, de repente empiezas a encajar en una cadena de coincidencias que sería imposible predecir de antemano, y precisamente por eso surge una sensación de presión interna, un presentimiento de avance, como si algo estuviera a punto de revelarse definitivamente. Esta tensión se siente incluso en el cuerpo. Te duermes, te despiertas, pero no sientes descanso, y la causa se esconde más allá del simple cansancio. El sueño en estos periodos deja de ser una simple recuperación, se convierte en un proceso diferente, en el que la conciencia parece seguir actuando, desplazándose a espacios similares a la realidad, pero más intensos y saturados. Los sueños se vuelven vívidos, casi cinematográficos, y tras despertar queda una extraña sensación de que has estado en algún lugar o has hecho algo, aunque los detalles se escapan. En algunos esto provoca una sensación de urgencia, como si algo importante estuviera ocurriendo más allá de la percepción habitual. En otros, una experiencia similar al déjà vu, pero dirigida no hacia el pasado, sino hacia el futuro, como si la memoria se refiriera a lo que aún no se ha vivido. En esos momentos, la percepción traspasa los límites de los sentidos habituales, y la información se capta a un nivel difícil de explicar con la lógica, como si la noche se convirtiera en un espacio de transmisión de señales, donde tienen lugar ajustes internos, una puesta a punto y una especie de carga de nuevos estados. Y es importante comprender que esta experiencia no desaparece al despertar, se infiltra en la vida cotidiana, manifestándose en encuentros inesperados, situaciones recurrentes o la sensación de que algunos acontecimientos ya se han vivido antes. La percepción del tiempo comienza ya a cambiar. Las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro se vuelven menos rígidas, y por eso surge la sensación de que el sueño y la vigilia se entrelazan. En este contexto se produce otro cambio importante en tu interior. Aparece una confianza silenciosa pero firme que antes estaba oculta bajo las dudas. Aunque exteriormente nada haya cambiado radicalmente, en tu interior resuena una nueva sensación: puedo. No se trata simplemente de un estado de ánimo ni de un subidón de motivación, sino de un estado más profundo relacionado con el despertar de los recursos internos. Las dudas que antes te impedían tomar decisiones se debilitan, la indecisión pierde fuerza y, en su lugar, surge un impulso para actuar. Es como si se activara algo que llevaba mucho tiempo latente: fuerza interior, claridad e impulso hacia adelante. Y junto con esto puede surgir una extraña sensación de dualidad, como si una parte de ti ya estuviera lista para seguir adelante, mientras que la otra sigue aferrándose a lo anterior, creando una brecha interna entre la razón y una percepción más profunda de ti mismo. Esta disonancia interior puede percibirse como una tensión silenciosa, como si dentro de ti existieran dos corrientes opuestas. Una te empuja hacia adelante, hacia lo nuevo, lo desconocido y lo que exige valentía, mientras que la otra intenta retenerte en lo habitual, lo familiar y lo que en su día fue seguro. En esos momentos, la mente tiende a aferrarse a la lógica, a la experiencia pasada, a las pruebas, mientras que la parte más profunda,
esa que solemos llamar intuición o conocimiento interno, ya no necesita confirmaciones, simplemente sabe, y es precisamente ese conocimiento el que se hace cada vez más fuerte, desplazando las dudas que antes parecían convincentes. Poco a poco empiezas a notar que los miedos de antes pierden su intensidad. Lo que hasta hace poco te hacía dudar, ahora se percibe de otra manera, como si se creara una distancia entre tú y ese miedo. Y en ese espacio surge una elección, no es una reacción automática, sino una decisión consciente, permanecer en el viejo escenario o permitirte dar un paso hacia un nuevo estado. Esta elección puede parecer difícil porque requiere confianza no en las circunstancias externas, sino en ti mismo. Al mismo tiempo, se intensifica la sensibilidad hacia el mundo que te rodea, las personas, las situaciones, las conversaciones, todo empieza a percibirse con mayor intensidad, como si el filtro a través del cual antes percibías la realidad se volviera más transparente. Detectas más rápidamente la falsedad, el cansancio de la comunicación superficial se hace evidente y el anhelo de sinceridad y profundidad se intensifica. Algunas relaciones pueden empezar a debilitarse por sí solas, sin conflictos ni explicaciones, simplemente porque ya no coinciden con tu estado interior. Y esto no es una pérdida, sino un proceso natural de renovación. En estos periodos se nota especialmente cómo cambia la relación con el tiempo. Surge una sensación de aceleración. Los días pueden pasar sin que te des cuenta, pero al mismo tiempo en tu interior tienen lugar una gran cantidad de procesos. A veces parece que en un breve lapso de tiempo se vive toda una etapa de la vida. Esto se debe a que la atención se dirige cada vez más hacia el interior y no solo hacia los acontecimientos externos, y es precisamente allí donde se producen los cambios más significativos. En este momento es importante no intentar controlarlo todo a la fuerza. Cuando los procesos se intensifican, el habitual afán por mantener la estabilidad solo puede aumentar la tensión. Es mucho más productivo permitirse observar, percibir, tomar conciencia y actuar cuando surge la claridad, porque ahora las acciones dictadas por la sensación interna de lo correcto resultan mucho más acertadas que aquellas basadas exclusivamente en el miedo o la prisa. Con el tiempo, este estado comienza a equilibrarse. La ruptura interna desaparece gradualmente y, en su lugar, surge una sensación de integridad. La razón y la intuición comienzan a trabajar no en oposición, sino en armonía. Surge una tranquila seguridad que no requiere pruebas, y entonces se hace evidente que todo lo que ha sucedido no ha sido caos, sino un proceso de reajuste en el que has vuelto a aprender a escucharte a ti mismo, y tal vez el cambio principal radica en que desaparece la necesidad de esperar el momento adecuado. Llega la comprensión, ese momento ya está aquí, no en algún lugar del futuro, no después de que se den las condiciones ideales, sino justo ahora, en el estado en el que te encuentras. Y es precisamente desde este punto donde comienza el verdadero avance. La mente parece no dar abasto ante lo que está sucediendo, y eso es precisamente lo que te está pasando ahora mismo. Los pensamientos que antes parecían importantes comienzan a desvanecerse, como si se volvieran demasiado insignificantes para el nivel hacia el que te diriges. Surge una extraña sensación, como si la mente ya no funcionara como antes. Hace un instante el pensamiento era claro y nítido, y ahora ya ha desaparecido, como si nunca hubiera existido. Las conversaciones pierden nitidez, el tiempo se comporta de forma inusual, se alarga o se acorta, y te sorprendes a ti mismo mirando al vacío, sumergiéndote en un estado extraño donde los instantes se perciben de otra manera.
Esto puede asustar y desequilibrar, pero en realidad no se trata de un fallo, sino de un proceso de reestructuración. Tu mente no se está desmoronando, sino que se está adaptando para mantener un nivel de percepción más elevado. Durante este periodo se produce un raro desplazamiento interno. El alma ya reconoce los cambios que están ocurriendo, siente la dirección, intuye el siguiente paso. La mente, por su parte, sigue apoyándose en viejos esquemas, creencias, actitudes y construcciones lógicas que antes creaban una sensación de seguridad. Sin embargo, los antiguos modelos de pensamiento ya no se corresponden con tu estado. Precisamente por eso, las ansiedades que antes te abrumaban por completo ahora parecen lejanas o carentes de sentido. Los viejos hábitos y ritmos pierden de repente su significado. El alma avanza y la mente intenta alcanzarla, aferrándose desesperadamente a lo conocido. Esto provoca una sensación de que el tiempo se desliza, de distracción, de pérdida de concentración. Una parte de ti parece alejarse, volviéndose ligera y libre, mientras que la otra sigue intentando aferrarse a la realidad anterior. La mente intenta dar sentido a algo para lo que nunca la prepararon, pero en lo más profundo ya hay una comprensión. No hace falta explicarlo todo, basta con dejar que suceda y confiar en el proceso. Y si todo esto está sucediendo ahora, significa que hay algo aún más significativo por delante. Esta transición energética aún no ha alcanzado su punto álgido, solo está cobrando fuerza. La corriente ya se siente, llega en oleadas, se intensifica, luego se calma por un instante y vuelve a crecer. Pero el momento en que llega una fecha determinada se convierte en un punto de fijación. Todo lo que antes era fluido y cambiante adquiere forma y se consolida. Es el momento en que todas las señales internas, sincronías, oleadas de emociones, sueños vívidos, alcanzan su punto álgido. Desaparece el estado intermedio. Queda o bien la armonía con lo que está sucediendo, o bien la resistencia a ello. Es precisamente en este periodo cuando se manifiesta aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto. Lo que antes se percibía como sutiles insinuaciones o impulsos apenas perceptibles se vuelve claro y directo. Para algunos, esto llegará a través de sueños que se percibirán casi como recuerdos. Para otros, a través de conversaciones o revelaciones repentinas cuando todo encaja instantáneamente en su lugar. Y para algunos, este proceso puede resultar más brusco, casi doloroso, porque con tal intensidad todo lo que no encaja sale a la superficie. Deja que este movimiento se produzca. No intentes detener el flujo ni aferrarte a lo viejo. Deja que la energía se manifieste y te muestre el camino a seguir, porque esta transición no se desarrolla en algún lugar fuera de ti, pasa a través de ti mismo, revelando nuevos niveles de percepción y comprensión. Al final queda claro, todo lo que ocurre no es una casualidad ni una desviación temporal de la norma, sino una etapa natural del crecimiento interior. Lo que parecía caos es en realidad un sutil reajuste en el que cada pensamiento perdido, cada sensación extraña y cada pausa en la percepción habitual sirven a un único propósito: liberar espacio para un nuevo nivel de conciencia. Ya no eres quien eras antes, y precisamente por eso las antiguas formas de pensar, sentir y reaccionar ya no funcionan. Esta transición no requiere lucha, sino aceptación. Cuanto más intentas recuperar la claridad y el control de antes, mayor es la tensión que surge. Pero basta con permitirse ralentizar el ritmo, soltar la necesidad de explicarlo todo y ordenarlo en compartimentos estancos, para que en tu interior comience a formarse un nuevo punto de apoyo, más profundo y estable.
Ya no se trata de la lógica del pasado, sino de un conocimiento intuitivo que no necesita pruebas. Es importante comprender que estos periodos siempre preceden a un salto interior. Primero llega la sensación de pérdida de orientación, luego una reevaluación de los valores y solo después de eso aparece una nueva claridad, más amplia y completa. Es precisamente ahora cuando se sientan las bases de ese estado en el que podrás ver más allá, sentir más profundamente y actuar con mayor precisión, sin apoyarte en el miedo o la duda. Permítete estar en este proceso sin presión. Deja que los pensamientos vayan y vengan sin aferrarte a ellos. Presta atención no solo a lo que desaparece, sino también a lo que aparece gradualmente. Nuevas ideas, revelaciones inesperadas, impulsos internos que te llevan en una dirección desconocida. Ahí es donde se encuentran las pistas que antes podrían haber pasado desapercibidas. Y, quizás lo más importante, no intentes acelerar lo que está sucediendo. Cada cambio interno tiene su propio ritmo y siempre es preciso. Todo lo que ahora parece incierto o extraño, con el tiempo se convertirá en una imagen clara. No estás perdiendo el control, estás pasando a otro nivel de interacción contigo mismo y con la realidad. Esta etapa no consiste en convertirte en otra persona, se trata de recordar quién eres en realidad, eliminando todo lo superfluo que ya no resuena con tu esencia. Y cuando este proceso concluya, te darás cuenta de que lo que antes parecía inestabilidad se ha convertido en una fuente de fuerza, y lo que te asustaba por lo desconocido se ha transformado en un espacio de posibilidades.